Un libro sin recetas para la maestra y el maestro presentación. Que el libro sea tu mejor amigo, tu consejero, tu guía. Nunca sabremos bastante. Quien añade ciencia, añade anarquía. José Antonio Emanuel, José Ruiz Rodríguez. El pasado nunca se va. La memoria lo recupera y con ello traemos al presente pasajes remotos, como lo ocurrido durante la Revolución Mexicana a inicios del siglo XX, una lucha popular que buscaba abolir cualquier forma de autoritarismo, la cual originó rupturas con las oligarquías que mantenían sometidos por mucho tiempo a obreros, campesinos y trabajadores. Desde esos tiempos era necesario mantener la esperanza ante la incertidumbre, ser ingeniosos y no ingenuos ante una sombra de la corrupción, históricamente causada por los intereses de mentes individualistas y egoístas. Desde el inicio de ese momento histórico, el bienestar social ha transitado por umbrales alternativos, alumbrados por propuestas de una educación libertaria que proclama y defiende una iniciativa libertaria para todos, donde la libertad individual se articula como oposición, sobre todo a la dominación o coerción y a la jerarquización, que afecta por descontado a las relaciones económicas, pero que se extiende a todas las prácticas sociales, lo que da a esta reivindicación un potente sentido transversal. García Morillón, 1996. Es decir, la libertad de cada individuo se vincula estrechamente con la libertad de las otras personas con las que comparte su territorio. La colaboración y la solidaridad son quehaceres colectivos que requieren de unos otros para pensar y conducirse hacia la libertad. Las experiencias legitiman saberes y puesto que se deben buscar nuevos horizontes, es necesario hacer un balance para no ser tan permisivos ni tan obstinados al decretar una verdad única. Históricamente, existen experiencias de educación libertaria como en el orfanato de Saint-Puys, en Francia, en la escuela Yasnaía Poliana, fundada por León Tolstoy en la Rusia zarista, en la escuela moderna, con Francisco Ferrer Guardia en Cataluña, España, así como en la escuela Perseverancia de Tiburcio Mena, en México, quien implementó métodos activos y racionalistas, con la brújula apuntando hacia nuestro país y bajo la representación de pedagogos libertarios. Desde España se establecieron redes con Ferrer Guardia a principios del siglo XX. En Cuba, Francisco Moncaleano tenía como objetivo traer desde La Habana a la Ciudad de México el resplandor del movimiento libertario. Diversas personalidades que apostaban por la educación racionalista buscaban integrarse a las luchas ácratas mundiales como parte de un paradigma pedagógico logrado en México. Educadores con convicción libertaria que, al paso de la lucha armada, se alzaban contra el poder hegemónico y declaraban su cercanía a los movimientos campesinos, obreros y militantes. Los movimientos sociales durante y después de la Revolución Mexicana, en la primera mitad del siglo XX, promovieron la creación de estos espacios educativos surgidos en parte para la organización de trabajadores en distintos ámbitos y con diferentes actores, como la Confederación de Tipógrafos de México, la Casa del Obrero Mundial, la Unión de Canteros, la Confederación Cívica, la Alianza Mutualista de Empleados del Ferrocarril, la Sociedad de Trabajadores Marítimos y la Liga de Profesores. Cada uno de estos colectivos colocó los soportes y las bases de trabajo organizado para generar espacios donde la solidaridad humana y la justicia social fueran garantes de la dignidad y la igualdad, y para dejar fuera los despotismos y la explotación producida por el autoritarismo patronal. Un parteaguas en el devenir histórico de la educación en nuestro país es el caso del suburbio de Chuminópolis, en Mérida, Yucatán, donde se depositó la utopía revolucionaria de la educación racionalista. El álgido transitar migrante y la expresión manifiesta de la lucha agraria y obrera hicieron de Mérida el lugar idóneo para que desde allí irradiaran e hicieran eco los principios racionalistas con una tradición de diálogo, cooperación y trabajo. José de la Luz Mena, 1883 a 1946, estuvo a la cabeza, pues al formarse en la Escuela Perseverancia, introyectó estos valores que orientaron su vida como educador egresado de la Escuela Normal, partidario de los gobiernos del general Salvador Alvarado
y Felipe Carrillo Puerto, quienes coincidían en ideales educativos, junto con la Unión de Profesores de Yucatán, gestó el proyecto de la Escuela Racionalista, inaugurado el 1 de septiembre de 1917, el cual promovía la educación mixta y la igualdad entre las alumnas y los alumnos, mientras se enaltecía la idea de que la libertad creativa y emancipadora no se limita al aula. Se fundamentaba, además, en la ciencia para concretar el pensamiento analítico y el desarrollo del razonamiento a partir de 5 ambientes o medios de aprendizaje. 1. La granja. Comprendía todo lo relacionado con la agricultura, principalmente floricultura, arboricultura, avicultura y establo. 2. Los talleres. Abarcaban a. Artes plásticas, alfarería, cerámica, moldeado y modelado. B. Artes gráficas, pintura decorativa, dibujo natural y aplicado, pirograbado, litografía, fotografía, fotograbado, imprenta y rayado. C. Artes mecánicas, encuadernación, talabartería, zapatería, carpintería, hojalatería, herrería y plomería. D. Artes domésticas, lavado, planchado, cocina, repostería, elaboración de pan de maíz y de harina, tejidos, bordados, modas, sastrería y peinado. E. Bellas artes, pintura, canto, música y teatro. Tercera, la fábrica. Tanto las alumnas como los alumnos podían elaborar juguetes, cestos, hamacas, productos de enequén y guano, aceites, jabones, bujías, perfumería y tejidos. Cuarto, el laboratorio de química se dedicaba a la investigación y el análisis de los cuerpos, al perfeccionamiento de las industrias y a la creación de otras nuevas con su gabinete de física y los departamentos de electricidad, telegrafía, plateado y dorado. 5. La vida. Procuraba a los alumnos el contacto permanente con la realidad de su entorno mediante juegos deportivos, conferencias, representaciones, intercambio de experiencias e ideas con otras escuelas, organizaciones, profesionales, obreros, artesanos, etc. Mena, 1917, en León, 2016. Como parte de la consolidación de la organización magisterial y educativa en ese estado del sureste, luego del primer Congreso Pedagógico de Yucatán, en el Teatro Peón Conteras, del 11 al 16 de septiembre de 1915, se celebró el primer Congreso Feminista de Yucatán, el 16 de enero 1916, en la misma sede. En este se replanteó el sistema educativo tradicional, el cual consideraba que las mujeres, desde su tierna infancia, estaban inclinadas y subyugadas a las tareas del hogar y al cuidado de la familia. La propuesta de la Escuela Racionalista en México estableció un fundamento científico a partir de las diversas disciplinas y sobresalieron las que permitían la experimentación junto a la naturaleza para consolidar los saberes elementales de la vida, cultivar, instrumentar un oficio, crear por medio del arte para orientar la vida de las niñas y los niños, sin dejar de lado aquello que los recreaba con el juego y el ocio, y posibilitar el estudio, la observación y la contemplación. Se sentaban las bases del trabajo no para subyugar o doblegarse, sino para solidarizar y colectivizar los resultados de esta labor. Todos estos principios representan la consolidación de una pedagogía libertaria fundamental para la educadora y el educador que suscribe la autonomía. Esta pedagogía procuraba la libertad y la solidaridad en la enseñanza para que lo aprendido fuera parte de la vida misma. Aspiraba a una vida justa e igualitaria que construyera el carácter moral de la niña y el niño. Los elementos fundamentales estaban y están en solidarizarse con las familias, en consolidar, junto a la escuela, ese apoyo mutuo, en la colaboración social entre escuela y comunidad, en aprender con la propia experiencia y sobre todo en comprender que este trayecto educativo se centra en un proceso de socialización mientras comparte con la niña o el niño la cultura de la sociedad a la que pertenece y empieza por darles voz en su propia lengua. En este espacio de la escuela racionalista se aprendió que no debe existir adoctrinamiento, sino el libre pensamiento, porque éste ayuda a crear condiciones para arraigar prácticas solidarias, colaborativas y autogestivas.
Crear un espacio de prácticas colaborativas y solidarias es generar una impronta en todo el país, la cual es corresponsabilidad de todos dentro y fuera de la escuela. Ante ello, maestra y maestro, la nueva escuela mexicana NEM destaca la pertinencia de los planteamientos de esta pedagogía libertaria y racionalista como herencia social y política que constituyen la base del humanismo mexicano. Se subraya así su capacidad para la autogestión, la autodisciplina, el trabajo colectivo, el apoyo, la ayuda, el amor y la protección. Emanuel, 2018, con el afán de acercarse a los procesos de libertad y emancipación para conseguir la derrota de cualquier intento de autoritarismo. El proceso de enseñanza se abre y se dinamiza para que cada educador asuma la responsabilidad de convertirse en un provocador, un agente de transformación cultural en aras de impulsar a las niñas y a los niños a marchar hacia la libertad. Para ello, las y los docentes asumen el reto de reivindicar el carácter político y crítico del proceso educativo, a fin de lograr la formación de seres humanos dispuestos a luchar y vivir en libertad, donde sus estudiantes ejerzan su derecho a una vida digna, así como a vivir con bienestar y buen trato, considerando libertades y responsabilidades con respecto a ellas mismas y ellos mismos, así como con su comunidad. CEP 2023, página 85. De la misma manera, valoren sus potencialidades cognitivas, físicas y afectivas, a partir de las cuales pueden mejorar sus capacidades personales y de la comunidad durante las distintas etapas de su vida. Del mismo modo, se pretende que desarrollen el pensamiento crítico que les permita valorar los conocimientos y saberes, reconociendo la importancia que tienen la historia y la cultura para examinar críticamente sus propias ideas y el valor de los puntos de vista de las y los demás como elementos centrales para proponer transformaciones en su comunidad desde una perspectiva solidaria. Para tales efectos, se debe renunciar a cualquier práctica escolar que se justifique y cimiente en el ejercicio del autoritarismo que al mismo tiempo nos oprime y nos convierte en opresores cubiertos con la investidura adultocéntrica y conservadora. La libertad solo puede desarrollarse mediante la propia libertad. Promover el desarrollo integral y pleno de las niñas y los niños en el cobijo de una sociedad solidaria es un desarrollo que se da a partir del trabajo colectivo que dignifique y resignifique los espacios de aprendizaje por medio del encuentro con la diversidad y en la autorrealización. Las prácticas docentes basadas en procesos reflexivos, profundos y críticos permiten alejarnos de la idea de que la educación impone formas de pensar la vida. Dichas prácticas buscan abolir las relaciones pedagógicas caracterizadas por su verticalidad, para transformarnos en docentes sensibles a nuestra realidad, territorio y a su gente, y que por amor a su labor alienten y acompañen a sus estudiantes a descubrir nuevos horizontes y posibilidades de ser y estar en el mundo. Por todo ello, estimadas y estimados docentes, Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro, tiene como propósito establecer las bases filosóficas, epistemológicas y pedagógicas que contribuyan al proceso de reflexión, análisis y transformación de su práctica de enseñanza a partir del ejercicio del 2008 pensamiento crítico, creativo y transgresor que posibilite una introspección profunda que ponga en marcha acciones educativas acordes con la pedagogía humanista mexicana. Para tal fin, los contenidos del libro fueron dispuestos en 3 horizontes. En el primero se aborda el horizonte pedagógico, cuyo propósito es ofrecer recursos para explorar nuevas posibilidades formativas en las niñas y los niños de educación preescolar a partir de 3 textos. El primero de ellos, La difícil lectura de la realidad, presenta un ejercicio para fomentar el pensamiento crítico como base para la lectura de la realidad, entendida como la problematización de las condiciones sociales, culturales y educativas, con el propósito de contemplarla, cuestionarla, reflexionarla y construir comunidad para transformarla. El segundo texto, Visión integral del desarrollo infantil,
elementos fundamentales para la intervención y formación a niñas y niños en educación preescolar, plantea, desde una visión amplia y profunda, una nueva manera de concebir la trayectoria formativa de las niñas y los niños de educación preescolar, desde la perspectiva sociocultural y crítica del desarrollo infantil. También considera a los infantes como sujetos de derecho y concibe los aprendizajes como acciones sociales, proponiendo al final estrategias metodológicas concordantes con la NEM, las cuales contribuyen a dicho desarrollo integral. El segmento pedagógico cierra con un análisis interpretativo de la práctica docente de educadoras y educadores en servicio, que revelan su mirada desde y en el territorio escolar y la forma como han introyectado e incorporado los fundamentos de la NEME a su ejercicio profesional cotidiano. El horizonte curricular expone componentes fundamentales que permitirán al docente ejercer su práctica con base en procesos dialógicos entre la realidad territorial, el reconocimiento de los saberes ancestrales, las experiencias y necesidades de las alumnas y los alumnos. Inicia con el programa analítico, concebido como una herramienta de trabajo que se elabora, analiza y evalúa durante el ciclo escolar y que se construye a partir de tres grandes pilares. 1. La lectura de la realidad. 2. La territorialización. Y 3. El codiseño. Este último permite la incorporación de contenidos que no se consideran en el programa sintético. Además, incluye un plan didáctico que refiere la secuenciación y gradualidad de las acciones formativas. Este mismo horizonte aborda textos relacionados con los ejes articuladores, interculturalidad crítica, igualdad de género y apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. En apuntes sobre interculturalidad, sujetos, significados y horizontes, se problematizan las formas como se vivencia la interculturalidad en la escuela y su manera de incidir en la praxis de las y los docentes y, en consecuencia, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos apuntes parten de la exposición de los conceptos cultura, identidad y territorio. Por su parte, el texto Feminidades y masculinidades críticas para una práctica docente, sin sesgos de género y libre de violencias, pretende aproximar a las educadoras y los educadores al conocimiento de las masculinidades, la inclusión de las feminidades y las masculinidades críticas, los micromachismos y las infancias diversas e identidades trans, con el propósito de concientizar sobre una práctica docente sin estereotipos de género ni violencia. El horizonte curricular cierra con un texto relacionado con el papel de la lectura a nivel preescolar, donde se considera la práctica pedagógica como una acción que potencia el desarrollo lingüístico, emocional y cognitivo de las niñas y los niños en dicho nivel, a partir de la interacción y el diálogo con diversos agentes educativos. Por último, en el horizonte didáctico se presenta un método para el fomento a la lectura a partir del caso de la maestra Tula. El capítulo Sin miedo al teatro, el teatro como método fundamental del aprendizaje, revela los alcances pedagógicos y didácticos de esta manifestación artística al considerar la posibilidad de desplazamiento al salón de clases para cubrir las necesidades cognitivas y emocionales de las niñas y los niños, porque promueve la colaboración creativa, la realización individual y la integración social, fundamentales para el desarrollo cognitivo de los estudiantes preescolares. Querida y querido docente, esperamos que este material se convierta en fuente de inspiración y vitalidad para continuar caminando hacia el horizonte emancipador, con la esperanza de, algún día, alcanzar aquella utopía, alentar los inéditos viables, lograr la libertad, transformar el mundo por medio de la dignidad y la autonomía de nuestros estudiantes. Investiga por ti mismo, aclara los misterios que te rodean, instrúyete, edúcate. Esta es la única herencia que debes dejar en la vida. José Antonio Emanuel, José Ruiz Rodríguez.